Bienvenido y bienvenida al episodio número 82 de Peor Caso. En este episodio, el desastre de Chernóbil. Hablándote desde los lugares más isotópicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está mi camarada Christopher Kovacevic. Camarada Armandus, apriete el botón rojo. ¿Qué botón rojo? No hace nada. No hace nada este botón rojo. ¿Por qué está No ahí? hace nada el botón rojo. No sé, parece el Millennium Falcon, o sea, el halcón milenario, este panel de, Sí. de planta de Es un nuclear. panel de Boeing, de avión. De avión Tac, Jumbo. tac, con botones mecánicos. Si era todo mecánico. Tac, Claro. tac. Y perillitas y cosas. ¿Quieres hacer una introducción sencilla? No, voy a empezar al tiro. Pero aclaremos que vamos a conversar sobre la serie porque hay gente que no tiene idea que existen. O sea, Aunque vamos a hablar deberían sobre... saber. Es irresponsable O sea, no saberlo. Pero vamos a hablar de la serie y de lo que pasó también, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que pasó en el accidente y comentando un poco con lo que nosotros nos acordamos de la serie porque los dos la vimos, para que para la gente que no pudo ver la serie no sea tan como entre comillas injusto, pero vamos a ir tratando de hacer algunos links. Sí, en HBO salió una serie que se llama Chernobyl del productor Chris Metzen. ¿Metzen? ¿O Metzen? Metzen. Ya, del productor Chris Metzen. Que, ¿sabes que él tenía un podcast que yo escuchaba antes? Que es de screenwriting. Y Ah, ¿sí? es tipo súper simpático. Es súper bromista. Y incluso tiene un podcast de la serie, donde tiene un podcast por cada uno de los episodios. Así que es súper bueno escucharlo si uno quiere enterarse de más. Se llama Chernobyl. Qué excelente. Así que podemos ir comentando lo que sale en la serie, que es como la representación más fiel que se ha hecho hasta ahora en la pantalla. Sí, ahora Armando me mandó una Hasta ahora. noticia que hasta ahora, porque los soviéticos, no, ya no existen los soviéticos, pero Rusia va a realizar su propio, Sí. su propia serie, no conformes con lo que fue relatado. Sí, hay algunas Realizaron que su propia todavía serie. como que son simpatizantes del antiguo régimen y como que creen que los americanos lo hicieron porque los querían humillar y los Claro. malvados y eran los americanos los que... Bueno, uno decía que había un infiltrado así de la CIA y otra teoría de ellos era que era otra compañía de energía que era como la competencia. ¿Cómo, a qué te refieres con eso? Otra compañía de energía, así como en la noticia salen. Otra empresa que como que lo hicieron así como un boicot. Ah, Como que le dañaron la planta. Ya, yo tengo claro, información suelta. les dañaron esa planta y como las otras 5 que habían con el mismo modelo de reactor. Claro, les cambiaron los palitos de... ¿Cómo se llaman esos palitos? Claro. Los rods. Los palitos con punta de grafito. Grafito. Los rods. Escucha cómo se traducirá rod. Ya. Vara. Vara, ya. Varas. Si quieren saber más sobre accidentes nucleares, porque esto lo mencionamos en el episodio 21 de accidentes nucleares, y ahí explicamos con detalle qué es lo que es la radioactividad y cómo afecta al cuerpo humano. En peorcaso.com/21. Ya te dejo hablar. Anda interrumpiéndome cuando, Yo tengo cuando datos, quieras, ¿ya? yo tengo datos sueltos. Los vas tirando cuando sea el momento, Ya. cuando creas que es el Ya. momento. Ya. Así que no te preocupes. Ya. Yo tengo más o menos un script de comienzo, medio y fin. Ya. En abril de 1986, qué gran año, Armando, 1986. ¿Qué pasó ese año? Cosas, nací yo. Salieron... qué increíble. ¿No tienes una colita así o...? No, Oreja no tengo nada. puntiaguda. No, Chile estaba un poco más lejos de lo que Ya, pasó. qué bueno. Qué suerte. Un funcionario llamado Cliff Robinson, que era operario de la planta nuclear de Forsmark en Suecia, después de tomar un café afuera de la planta y entrar en ella, sorpresivamente disparó un detector de radiación.
Lo que sería normal si es que todos los otros funcionarios no hubiesen hecho disparar todos los otros detectores. Haciendo pruebas en los zapatos de uno de estos funcionarios, Cliff encontró restos de material radioactivo que no podían haber sido formados en la planta en la que ellos trabajaban. Lo que él entendió como si una bomba atómica hubiese sido detonada. Lo que él y el resto del mundo no sabían era que esa explosión no era intencional. Como vimos en el episodio de radioactividad, la masa crítica es la cantidad de un elemento radioactivo lo suficiente para comenzar una reacción en cadena, en donde los neutrones liberados por los átomos hacen que otros átomos liberen más y más neutrones. En una bomba atómica, la detonación junta estos pedazos de uranio y plutonio para que la masa crítica se active. Pero en una fábrica de energía nuclear, esto es la última cosa que nosotros queremos que pase. Si somos científicos o funcionarios de una planta de energía nuclear, como Homero trabajamos Simpson. como Homero Simpson, claramente, que él es jefe de seguridad ¿Sí? de la planta nuclear. Sí, es el responsable por la seguridad de la planta de Springfield. Bueno, nunca Terrible. ha explotado, ¿no? Nunca ha fallado. ¿Hay algún Creo que episodio en nunca que haya explotó. fallado? Ya, a ver, hay tantos episodios. De a ver. Y yo ya dejé de ver eso. ¿Son tan aburridos los episodios nuevos? ¿Los episodios nuevos no te gustan? No, no. Pasan acá. Yo tengo un plan de internet que me obligaron a contratar un plan de cable, de televisión por cable. Pero tenía que ver los Simpsons. Y tenía que llenar este formulario con los cuestionarios de cada episodio. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que uno de los como 3 canales que tiene el cable, que no son canales, porque ni siquiera tiene el History Channel, tiene el Fox. Es como el Fox y el Sony. Ya. Y pasan los Simpsons unas 3 horas, así como de las 6 hasta las 9 de la noche. Entonces tengo que estar mirando los Simpsons. Oh, qué horrible. Temporada 6, temporada 3, y así eternamente. Encuentro que los chistes son demasiado tontos y como medio demasiado inocentes. Y demasiado estúpidos. Sí, algunas veces sí. Demasiado así como esto no es gracioso. No. ¿Qué? Ya fue gracioso en algún momento. Claro, es que son muy contextualizados. forzados, Sí. Ya. Así que el jefe de seguridad no tenía idea. Jefe de seguridad, Homero Simpson. Bueno, si trabajamos con uranio o plutonio, tenemos que preocuparnos con detalles mínimos hasta el formato del frasco que vamos a usar para manipularlos. O nos pasaría lo mismo que varios de los accidentes que pasaron en otros complejos rusos, como lo que pasó en otros complejos rusos como el de Mayak. En diciembre... ¿El de Mayak estaba más allá o más acá? Está más acá que Chernobyl. No, estaba más allá. Ya. Porque la Ucrania está... ¡Uy, qué fome nuestro chiste! Es para ir ubicándonos, ¿no es cierto? Eso pasa cuando grabamos temprano. Sí. Y sobrios. Claro, sí. Yo estoy tomando cafecito acá, una agüita. Y yo estoy tomando agüita, pero bueno. En diciembre de 1968, estos son como 18 años antes del desastre de Chernobyl, un operario estaba probando nuevos solventes, transfiriendo una solución de plutonio para una especie de olla, lo vamos a llamar de recipiente o olla, cuando vio un flash. La gente dice que digo flash en vez de decir flash. Flash, decir flash. Como la bomba de gasolina Shell. Eso. Transfirió entonces una solución de plutonio para un recipiente o en forma de olla cuando vio un flash. O sea, flash de luz. En español es flash. En inglés es flash. Bueno, cuando vio una luz de color azul. Y le flasheó. Y que le flasheó. Y sintió un pulso de calor. La olla o vasija es una pésima opción por su formato cilíndrico. Optimiza tener una cantidad mayor de líquido junto posible en el fondo. Y es perfecto para tener más cerca los átomos de plutonio y acelerar el intercambio de neutrones. O sea, tienen que ser como flaquitos y lisos. Tiene que ser como como tubos de ensayo. Yeah. Por eso que son varas. Creo.
Creo que son, son varas, Las- son varas. las No varas- son las varas que se insertan en el núcleo. por eso son Son varas, otras. claro, como sale Eso. en la introducción de Los Simpsons. Es una Exactamente. varita, Es una varita. claro. Entonces. Oye, es como igual que las botellas de cerveza o de las botellas de bebida. O de vino también. Cuando tú las pones de lado, tiene un efecto diferente si tú las pones paradas. Porque si la pones de lado, como que la superficie del vino, como se le da, es mayor. Sí. Y si la pones de... No, todavía no tengo idea de qué estoy hablando. Voy a cortar eso. Pero parece que era mejor así como ponerla... Por eso es que la parte de arriba es angosta, para que no tenga la menor exposición posible de la superficie del líquido Del líquido al aire. al resto de la botella. Que seguramente Lo que pasa es que la gente los tiene que guardar acostados para que el corcho se moje. Porque si el corcho se seca, entra aire. Ah, por eso lo ponen Entonces, para acostado. para mantener el corcho húmedo, tú la acuestas y cada cierto tiempo la tienes que girar para que la otra parte del corcho se... Ah, por eso muestran a estos millonarios que van a donde tienen los vinos y como que los giran. Eso, los van girando. Un día cuando sea Como millonario voy a tanto- tener mi vino para poder girarlo. Y sentirme importante. No sé por qué estoy haciendo esto. Ah, para el corcho. Para el corcho. Pero se ve súper elegante así. Muy elegante. Entonces lo que pasó fue que después de ver esta luz y sentir el pulso de calor, siendo este recipiente una pésima una pésima opción para tratar con este tipo de material, hizo que los átomos se acercaran y comenzaran a liberar más neutrones por el intercambio que estaba se produciendo allá adentro. Entonces todo lo que había dentro de la olla alcanzó su estado crítico y comenzó la misma reacción en cadena de una bomba atómica, pero obviamente en una escala mucho menor, Yeah. lanzando rayos gamma, de esos que transforman a la gente en Hulk, y neutrones, causando que el contenido de la olla hirviera. Y claro, aprovechando de hacer que el hombre, el funcionario, se transformara en el funcionario radioactivo, lo radió entero de radiación. Una parte de esta reacción se evaporó y la reacción paró. Los 700 rem, que es una unidad de medida de radioactividad que vamos a usar, porque es la misma unidad que usan en la serie, son lo suficiente para matar a una persona. Y este ruso solamente perdió las manos, perdió una manito, igual como Leopoldo, que era radioactivo, y perdió las piernas. Y vivió otros 30 años. Podríamos ponerle este podcast, ¿cómo perder manos? ¿Cómo perder manos? Y entonces, por lo que yo entiendo, la unidad que usan hoy en día para medir la radioactividad ya no es más REM, es otra medida. Pero vamos a mantener el REM, que era lo que usaban en ese tiempo. Ahora, el supervisor de este funcionario no tuvo tanta suerte, ya que cuando entró en la sala y probablemente trató de agarrar esta olla y trató de sacar la solución que estaba causando la radiación, la trató de tirar como al excusado, trató de tirar así como por un hoyito, Yeah. así como por una cañería, un lavaplatos, debe haber sido una cosa así. Volvió con el movimiento, y cuando trató de sacar esta reacción de la olla, volvió a juntar todo de nuevo, porque se había separado. Ajá. Entonces otra vez entró en su punto crítico y otro rayo azul salió y una nueva onda de radiación fue creada, lo que es suficiente para activar la alarma del edificio vecino y matar al supervisor. Ah, Y este ¿cómo tipo de matar a tu accidentes supervisor? pasaban... Exactamente. Eso es lo que tú estás tratando de informar. Es lo que yo más o menos estoy tratando de informar. ¿Cómo matar a tu Este tipo supervisor de a la distancia? Espérate que vaya al baño, trae una fórmula Claro, radioactiva por la cañería y va a salir una luz azul por todos los baños de todos los edificios cercanos. Claro, las alarmas se van a empezar a activar. Así que imagínate que esto no fue el peor accidente que pasó en Mayak, y tampoco era una cosa tan extraña, tan como pasaba con cierta regularidad incluso. Uh-huh. Ahora, la planta
procesaba combustible nuclear para extraer los productos para la producción de bombas. Después de que esta planta se encargó de destruir los lagos alrededor y transformarlos en lugares completamente poluidos, de los más poluidos del planeta, construyeron tanques para almacenar lo que sobraba. Uno de los mayores problemas de almacenar material fusionable como el uranio es que continúa produciendo calor, incluso después de que es usado. En 3 años, el sistema de refrigeración de uno de los tanques empezó a hacer una filtración. Empezó a filtrar el uranio. Como la prioridad es generar plutonio y no preocuparse de la seguridad de ningún planeta, o sea, de ningún país que no sea la Rusia, ni salvar vidas de ingenieros, simplemente apagaron la refrigeración y con el calor que se produjo, el agua del tanque se evaporó. El nitrato que tenían para disolver el plutonio se convirtió en acetato y nitrato de amonio, que son explosivos, que se acumularon por casi un año, lo que explotó liberando al aire cerca de 70 a 80 toneladas de elementos radioactivos. Mucho más de lo que libera una bomba atómica. Wow. La radiación de esta explosión fue hasta 300 kilómetros alrededor y miles de personas fueron evacuadas, pero no sabemos el número de muertes por el accidente porque fue mantenido en secreto por décadas. Esto fue casi 20 años atrás del accidente de Chernobyl. Entonces estamos claramente en un periodo de tiempo en el que existían este tipo de accidentes. Solo que no eran tan medibles tal vez, claro. O no había tanta exposición o ese tipo de cosas que quedaban como ocultas en el país. En la Unión Soviética. Entonces Chernobyl no es una cosa aislada, es una cosa que ya había pasado. Yeah. Este silencio no fue posible en Chernobyl, que está en Ucrania, porque su reactor, que es el famoso RBMK, que es el que mencionan en la serie, que fue de hecho por eso que estamos haciendo el episodio, tiene un diseño soviético y usaba grafito alrededor del uranio que era enfriado por agua. La ventaja de este tipo de reactor es que el uranio natural, que es más barato y produce plutonio, es lo que se usa en contrapartida de que cuando el agua se evapora en una reacción de fisión, esta reacción aumenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que era lo que nosotros conversábamos el otro día de cómo funcionan las plantas nucleares. Sí. Se calienta se produce la reacción en el núcleo, se enfría con agua y ese vapor hace girar las turbinas. Esas son plantas de vapor. Básicamente, solo que es a un vapor es una cantidad muy grande. Entonces, claro, se puede conservar y se puede guardar ese tipo de energía, por lo que yo entendí. Ahora, para que podamos recordar un poco, la fisión ocurre cuando un núcleo se divide en 2 núcleos más pequeños. Además de algunos subproductos como neutrones libres o fotones y algunos rayos gamma y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta y cosas así, generan una gran cantidad de energía. Esto según Wikipedia. Entonces eso es fisión, es separar un núcleo pesado en 2 y generar energía con esto y otros derivados. Oye, cuando dicen así, por ejemplo, imagínate un cohete, una nave espacial que tenga un motor de fusión atómica. De fisión atómica. Necesitaría una fuente como de agua constante o algún sistema cerrado, cosa que el agua se evaporara y después se condensara de vuelta para poder volver a usarla, pero si se pierde agua, no se puede seguir usando. Porque necesita una fuente de agua. Sí. Sí, de hecho, el agua el vapor se supone que lo juntaban, porque el vapor sobra. Porque lo que ellos quieren es hacer mover la turbina. Bueno, porque acá el agua es gratis. Después lo juntaban con agua exacto. Lo juntaban con agua de mar. Ah, claro. Y eso es lo que se ven en esas como torres. Son las chimeneas donde sale vapor de agua nada más. Y esa agua no es radioactiva. No, para nada. No es radioactiva. Es bien seguro cuando se hace bien. Es bien seguro y ecológico. Si el problema no es eso, el problema es dónde guardas el residuo.
también va creando residuos y eso hay que enterrarlo, llevarlo a lugares y a veces las... Hay que guardarlos en lugares específicos. De hecho, no sé si tú te acuerdas si viste Dark. ¿Tú viste Dark? ¿Cuál es Dark? ¿No? La serie alemana de Netflix. La empecé a ver y después se puso como lenta y no la seguí viendo. Ahí muestran uno de estos como... Porque no tenían dónde guardarlos, entonces como que los escondieron en medio de un bosque, ¿cachai? Sí, parece que sí. Pero había un era montón como de lata y sí. cosas. Bueno, este tipo de reacción fue justamente lo que pasó en abril del 86, mientras durante un test de seguridad, que ya vamos a hablar un poco mejor de eso, y por una serie de errores humanos, que también vamos a hablar de eso un poquito enfrente, el agua de enfriamiento hirvió y el reactor 4 entró en criticalidad y el vapor hizo explotar el reactor. Bueno, entonces el moderador de grafito, que era lo que estaba cubriendo el núcleo, sale expulsado caliente y entra en combustión. Prende fuego, liberando más humo radioactivo. Esto, espérate, ¿estás hablando de Chernobyl ahora? ¿O todavía sí, de ya estamos, Jack? No, ya estamos hablando de Chernobyl. ¿Estás explicando lo que pasó? Estoy explicando lo que pasó hace rato. Ya. Entonces como se abrió el techo, tuvieron que... y obviamente esto lo voy a ver con más detalle más enfrente, pero es para tener una visión general. Entonces se abre el techo, explota, sale grafito, miran algunas cosas y se dan cuenta que el núcleo explotó porque hay grafito en el techo. Y el único lugar donde hay grafito en la planta es en el núcleo. Entonces mandan helicópteros, después de que vieron que los bomberos no tenían ningún tipo de efecto, mandan helicópteros y descargan arena y arcilla para tratar de contener el fuego. Y plomo y boro para contener la emisión de radiación. Lo que detuvo el incendio, pero aisló el calor del uranio, que pasaba de 2000 grados centígrados. Por eso es que cuando los bomberos les tiraban agua al techo, el agua ni siquiera llegaba cerca del núcleo. Claro. Porque estaba a más de 2000 grados, casi llegando a 3000 grados. Se evaporaban mucho antes. A esta temperatura, la arena se derrite. El grafito y el concreto también se derriten, lo que forma lava. Y no es una lava cualquiera, es una lava radioactiva. Verde. Claro. Y esta lava estaba empezando a bajar. Yeah. Estaba derritiendo las cosas y empezó a bajar por la parte subterránea del edificio. Como sangre de Alien. Como sangre de Alien, exactamente. La película Alien le hacen una herida al Alien y el Alien... No, le hacen una herida al facehugger. ¿Cómo se llamaba? El que tenía en la cara. Bueno, la cuestión es que sangra y cae al suelo y empieza a corroer el suelo y van al piso de abajo y seguía chorreando y caía al suelo y después pasaba de nuevo a otro piso. Es verdad, cuando hablan el facehugger para ver qué era lo que tenía tratar de dentro. sacarlo, claro, lo tratan de cortar y ahí se dan cuenta que no lo pueden dañar. Porque la sangre era ácida y corroía el metal. Ácida. Y bueno, ahí para de a poco y no alcanza a salir de la nave, pero peligroso. Un poco peligroso. Claro. Ese ácido de esos aliens es como súper cuático, súper brígido. O sea, súper cuático, súper brígido, súper corrosivo. Sí. Porque al tiro ya derrite todo. O sea, la piel de alien y las venas deben ser súper... contienen el ácido. Claro. Puedes tener una bolsita de ácido con piel de alien. Tirársela a tus enemigos. A tu supervisor. A tu supervisor. Bueno, meses después de que esta lava fue descubierta, durante una inspección del accidente, fue llamado de pie de elefante por su apariencia, que era cuando la encontraron abajo. Que eso no lo mencionan en la serie ni lo muestran. No. Pero una de las fotos más famosas del mundo. Sí, y de hecho es por eso que tuvieron que mandar a los mineros. Yeah. El problema era que la lava estaba llegando al núcleo, claro. Y ahí tienen que mandar a los mineros a cavar. Ya te voy a contar cómo fue el hoyo que hicieron. En la serie los mineros piden que les pongan ventiladores porque hacía calor, pero les dicen que no porque se iba a esparcir más. Y así que se ponen a trabajar completamente desnudos. Sí. Y un tipo ruso que había participado en eso dice que no era tan así. O sea, se habían sacado ropa, pero seguían así como con pantalones o con ropa interior.
Lo encontré No, en la serie medio salen todos con tonto, botitas. medio raro, así como que como completamente desnudo. No lo encontré por protección. Se están sacando así piedras y tierra. Este llega así una Sí. piedra tupirín. Era una serie para impactar. Es claro, No yo sé. creo, lo encontré medio raro. Y lo otro también que la gente se quejaba es que mostraban a los mineros súper rudos y valientes. Y, Ah, y, sí. y toda la gente que estaba ahí era valiente y ruda también, pues. Los que trabajaban en la Era- planta, Bueno, los los que sabían bomberos. qué es lo que estaba pasando, Claro, porque la mayoría no tenía idea de que estaban yendo a exponerse a ese tipo de cosas. también, claro. Ah, claro, ellos sabían, supuestamente. Por lo menos su líder sabía. Bueno, después de que los bomberos subieron al edificio para tratar de apagar el fuego, que esta escena sale en la serie, recibieron 3 veces más radiación de lo que se necesitaría para matar a una persona. Se murieron 3 veces. Se murieron 3 veces, perdieron 3 vidas. Ninguno de los bomberos sobrevivió. Solo los que Un tenían total- 4 vidas. Claro, los que tenían la vida cero. Encontrado el bono. Ninguno sobrevivió y se cuentan un total de 54 muertes, que son las que murieron directamente por la exposición a la radiación. Y se necesitaron otras 500.000 para terminar de cubrir el reactor con el primer sarcófago de concreto. Sarcófago. De concreto. En ese momento era tan terrible que los planes que tenían como para poder contener todo esto lo medían en vidas humanas. Y tenían que calcular así ya cuántas vidas iban a perderse haciendo este proyecto y versus este otro. Y hacían lo que causara menos vidas. Pero causaba vidas igual. Sí. Entonces era como horrible. Sí, es como calcular en vez de dinero Claro, personas. sí. Tenían que calcular y usar el que murieran menos. El menos malo. En ese tiempo, la Unión Soviética estaba en medio de una corrida espacial con los Estados Unidos y también quería economizar en las plantas de energía. Porque además de todo, estaban en una crisis muy grave, una crisis económica gravísima. De hecho, tenemos que recordar que la Unión Soviética termina por ahí cerca del 91. Incluso Ucrania, por este desastre de Chernobyl, fue una de las primeras que se declaró como una nación independiente. En este tipo de plantas se usa material radiactivo como plutonio y uranio para generar energía. Cuando se hace pasar por una reacción, liberan bastante calor dentro de una especie de contenedor. Y alrededor de estos contenedores existe una corriente de agua. Esa agua se evapora y hace que giren las astas. Y es condensada con agua de mar, el vapor que sobra. Es una energía de tipo más limpia, no quema carbón ni nada por el estilo. Lo más importante es tener dónde almacenar el material radioactivo, que sería lo que determinaría cuánto contamina y si es que contamina o no. El 26 de abril fueron a hacer un test que dicen por ahí que no está autorizado, otros dicen que está autorizado, que era leí varias fuentes. Entonces, algunos dicen que era un test medio que por abajo de los paños, como se muestra un poco en la serie, y otros dicen que era un test de rutina. Yeah. Que consistía en qué? En bajar la intensidad de la energía, que funcionaba la planta alrededor de 3.200 megawatts, y apagar toda la seguridad. 1.200 megawatts, un montón de corriente. Es mucha corriente. Alimentaban ciudades. Sí. Estas cuestiones son... Y alimentaban más ciudades y barato. fábricas. Hay una cosa que hay que aclarar, que durante todo esto, las otras 3 plantas restantes seguían funcionando normalmente. Porque esto fue solamente en un núcleo de los 4 que había en Chernobyl. Los otros siguieron funcionando normalmente. Si hubiesen explotado los 4, ya habrían detonado con Europa entera. Sí. La cuestión es que atrasaron la prueba porque querían, parece, cortar la electricidad por un tiempo, pero no podían porque necesitaban para la fábrica. Sí. No podían cortar la producción. Así que seguía funcionando el resto de los núcleos, siguieron andando. Pero no estaban en el mismo lugar geográfico, parece. Estaban como separados en la misma ciudad, pero no ahí mismo. Porque seguramente. Las fotos muestran un solo edificio. Esa era la planta número 4, supuestamente. Sí, era la número 4 y
Que tú estabas diciendo sobre la... Ay, se me fue la onda. Disculpa. De que hay otros reactores en la misma área. Sí, exactamente. Pero no están en el mismo edificio, parece. No están en el mismo edificio. Son edificios distintos. Pero es como la misma área. Sí. Ya. Cuando empezaron a bajar la energía, no había nada que enfriara el núcleo, porque cada vez que se producía, que continuaban usando el núcleo, más material radioactivo era producido y en consecuencia más vapor, lo que habría causado la explosión de la planta. Esto es a grandes rasgos las fallas, porque ya voy a hablar detenidamente, que cometieron las personas de la planta para que explotara el reactor RBMK. Después descubrieron que estos reactores, como los que son usados en Chernobyl y en otras plantas soviéticas, tenían un error de proyecto, o sea, en su planeamiento y en su estructura, lo que hizo que el accidente fuera mucho más fácil de que pasara y, entre comillas, predecible. Y de hecho, en la serie muestra una escena en que habían documentos de las fallas de las pruebas en otros de diseño y que estaban como censurados por el gobierno, para que nadie supiera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es importante aclarar que la Guerra Fría, que era entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tenía un tipo de reacción, o sea, es un tipo de conflicto en donde las pérdidas de mi enemigo son mis ganancias. Ah, sí. Entonces, cualquier cosa mala que le pasaba a Estados Unidos era una cosa buena que le pasaba a la Unión Soviética. Y las cosas buenas que le pasaban a Estados Unidos no afectaban a la Unión Soviética. Entonces, por eso la Unión Soviética se esforzaba tanto en ocultar este tipo de desastres y este tipo de fallas internas en sus propios proyectos. La ropa sucia se lava en casa. Exacto. El problema era que no le avisaban ni siquiera a la misma gente de la Unión Soviética. Entonces un científico descubrió una cosa y era negativo para la Unión Soviética e inmediatamente lo censuraban y lo escondían para que nadie supiera que ellos tenían un defecto, porque eso significaría darle una victoria a Estados Unidos en esa área. Por eso dicen que hay muchos lanzamientos de la Unión Soviética que fueron antes de los de Estados Unidos, solo que ellos mandaron astronautas que no iban a poder volver. Y los astronautas sabían que no podían volver. Sí. Igual los mandaban. Y como que los mandaban a sus muertos. A fuerza bruta sacaban las cosas. Sí. Porque si no, de otra manera no. O sea, lo opuesto a políticamente correcto. Políticamente incorrectos. De hecho, hay una grabación de una astronauta mujer que estaba volviendo y en la cabina prende fuego y todo. Está en internet, lo pueden buscar. Creo que está en un video de Dross. Lo más impactante y terrible que puedan ver. Ya, perdón. El Chernobyl era la planta nuclear que estaba cerca de una ciudad que se llamaba Priap. Sí. O algo así, Priap. Se le coló un perrito. Pripyat. Sí. Pripyat. Esa ciudad era súper moderna. Eran ciudades nuevas que habían hecho y habían varias de ese tipo. Y era la mejor ciudad donde te podían mandar a vivir. Tenían hasta piscinas, parques. La gente que vivía ahí era como... Era súper buena la ciudad. Y cuando los evacuaron y los viste que los llevaron en unos buses, al principio los llevaron como a una especie como de hotel. Así que vivieron así como en un hotel por un tiempo. Debe haber sido un hotel bien grande para una comunidad como de, no sé, 2.000 personas parece que era. Lo que estaba cerca de la planta debe haber sido más o menos eso, pero después evacuaron un radio de 30 kilómetros. Claro, también. Que era poco, de hecho. Pero eso era una ciudad bien moderna. Y después hicieron otra. Rápidamente rehicieron el mismo tipo de ciudad en otra parte y se llevaron a la gente. Lo único que se llevaron atrás fueron las mascotas. Y aquí nada pasó. Y las cosas. Bien. Y los muertos. Claro. La gente los mutantes. Que no pueden llevarse las mascotas y la gente les dicen que van a volver después de un tiempo y
y dejan a las mascotas ahí y después las tienen que matar. Tienen que matar las mascotas y los animales porque si no podían esparcir más la radioactividad. Así que en la serie hay un capítulo donde muestran cómo van a matar a los perros y es súper triste. Porque les silban así, los perros van así como moviendo la cola. Pero, aunque no muestran específicamente así matándolos, muriéndose, pero muestran así como las caras de los que tienen que hacer el trabajo. Disparando. Claro, disparando. Y hay una escena de un perrito en el suelo, así como un pero nunca le muestran así como el ojo, así como una conexión más personal. Okay. No, pero igual duele. Duele más que ver a los bomberos muriéndose. Sabes que sí, no sé por qué duele más ver animales sufriendo que personas. Tampoco sé. Este tipo de cosas pasa en lugares donde hay guerra, porque la gente se tiene que desplazar y tienen que dejar a las mascotas atrás. Y ha pasado en varias partes que las mascotas quedan atrás y no son lugares radioactivos y no las matan porque no tienen por qué matarlas. Y sabes que los gatos y los perros se juntan y conviven. Y se van a... No me acuerdo cuál era el nombre de una ciudad donde pasó esto. Que hacía frío, era como en invierno. Y había un lugar donde había calor. Parece que era una planta de algo, pero la cuestión es que había calor. Había unas tuberías o algo. Y ahí se concentraron todas las mascotas, los perros y los gatos juntos. Porque era como más cálido. Qué excelente. Alrededor de unas chimeneas estaban. Sí, pobrecito. Los gatos generalmente no tienen ningún problema para vivir en forma natural. La mayoría de los perros tampoco. Algunos perros sí. Bueno, como dije, todo esto pasó mientras se ejecutaba un test de seguridad que causó la explosión del reactor 4. Un test de inseguridad. Claro. Con esta explosión, 2 trabajadores murieron. Comenzó un incendio que duró por casi... Comenzó un incendio que duró por días y dejó, como ya lo dije antes, el techo expuesto, lanzando a la atmósfera una cantidad muy grande de material radioactivo. Y por causa de los vientos, este fue en dirección oeste y norte. Durante el test, que era de rutina, que consistía en un apagón eléctrico, los técnicos de la planta realizaron el test en el reactor 4. Este serviría para determinar cuánto tiempo las turbinas eran capaces de girar después de un corte de luz repentino. Este test ya había sido ejecutado el año anterior, cuando se dieron cuenta que las turbinas habían parado demasiado rápido. Así que para resolver esto, le hicieron algunos upgrades y ahora era la hora de probar estos mismos. El problema fue que uno de los operarios habría desactivado el Emergency Shutdown, que es el botón que paraba todo del reactor, y el desligamiento de 4 de las 8 bombas de agua que lo refrigeraban. Cuando el operador percibió que el estado en que el reactor se encontraba ya era demasiado tarde. La reacción nuclear ya estaba pasando y era extremadamente inestable. La cantidad de energía que el reactor estaba produciendo ultrapasaba 100 veces su potencia normal. Rápidamente, los técnicos de la planta decidieron que era necesario bombear gas xenonio para el interior de las varetas que contenían las pastillas con cerca de 210 toneladas de uranio 235. Wow, son enormes. Oye, el botón de apagado no funcionó porque en la serie lo explican bien. No era porque había sido desactivado. Era porque las varetas que le dijiste, contenían material que absorbía la radiación y bajaba la temperatura. Que era las puntas, que era el boro. El boro, pero las puntas eran de grafito. Exacto. Y el grafito era lo opuesto, hacía que subiera la temperatura. Entonces hizo primero que aumentara. Claro, porque cuando empezaron a bajar, la calentaron más y ahí ya se salió del punto crítico. Y ahí ya no había vuelta atrás. Y en la serie explican que hacían esto porque era más económico. Sí, era más económico hacer las puntas de grafito. Así que después de que pasó esto, obviamente las cambiaron en todas partes. Y las varas son no, lo hicieron. Si no hubiera pasado en otra parte. No pasó, por lo menos no sabemos de algún otro accidente. Tal vez nunca más hicieron test. Tal vez. Claro, mejor no hacer test.
Es como ir al doctor. Uno va al doctor y te encuentran Claro. un montón de cosas. Así es. El gas xenonio tiene la capacidad de absorber los neutrones emitidos por la fisión nuclear. La inestabilidad del reactor tornó imposible el control de la fisión, exclusivamente a través del uso del gas xenonio. De esta forma, las astas que contenían boro fueron insertadas manualmente para frenar la emisión de neutrones. Pero cuando fueron insertadas, sacaron un volumen de agua del reactor, lo que hizo que el agua que sobra se sobrecalentara, evaporándose y expandiéndose violentamente. Que fue lo que explicamos recién, que entraron las varas de boro con puntas de grafito, aumentó la temperatura demasiado rápido, no se pudo controlar, evaporó el agua de más y se expandió y explotó. O sea, la primera medida emergencial fue tratar de controlarlo con el gas. Y cuando no se pudo, trataron de controlarlo con las varitas de boro y explotó. La presión producida por el agua fue suficiente para soltar la placa de cobertura del reactor, que pesaba nada menos que 1000 toneladas. En este momento, una gran cantidad de vapor fue responsable por liberar productos de la fisión nuclear, como yodo 131, cesio 137 y estroncio 90. Después de la segunda explosión, las turbinas del reactor 4 estaban comprometidas y cerca de 300 toneladas de agua fueron usadas por hora para tratar de bajar la temperatura del reactor. Entre el segundo y el 10º día, con ayuda de helicópteros, fueron vaciadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena, arcilla y plomo, en un intento de que las partículas radioactivas pararan de ser emitidas, que fue cuando se formó la lava. Sabemos que las plantas liberan humo blanco, así como cuando escogen a los papas y tiran humo blanco, aquí es lo mismo. Yeah. Pero para quien vio la serie, se dio cuenta de que había un incendio porque estaba soltando humo negro. Como explotó, el carbono que estaba dentro de la planta se incendió. El fuego venía del contacto del oxígeno con el carbono. Por eso los bomberos creyeron que había un incendio en el techo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el test sacaría agua del núcleo? ¿De qué sirve sacarle agua al núcleo? ¿De qué sirve hacer ese test? Porque lo que hicieron fue desequilibrar la planta entera. Entonces como que parece que la gente sabía lo que estaba haciendo y como que estaban tratando de ver a cuál límite podían llegar, no sé. Primero llegaron los bomberos de Pripyat, que es la ciudad que estaba cerca de Chernobyl. Que de hecho Chernobyl no se llama Chernobyl, es como la planta nuclear Mussolini, ¿no? La planta nuclear no es Mussolini, es Chernobyl. Stalin. Después le cambiaron el nombre. Es como la planta nuclear Stalin II, una cosa así, y le cambiaron el nombre. Después de la explosión, los primeros que llegan son los bomberos de Pripyat, que por mucho que trataron de apagar el incendio, no podían porque la temperatura del núcleo era algo así como de 3000 grados Celsius. Entonces no había forma de que entrara agua en ese lugar. Lo bueno es que no pasó ninguno de los otros reactores, porque si no, no estaríamos aquí hoy en día porque habrían volado la mitad de Europa. La radiación funciona diferente en cada persona, como lo vimos en el episodio de radioactividad. Entonces hay gente que resiste la radiación mejor que otros. Un poco como funciona el alcohol. Algunas consecuencias de esta exposición son quemaduras en la piel, sientes agujas en el cuerpo y se cae el pelo. O sea, Armando, fuiste expuesto a radiación. Cuando siento agujas. Cuando se me cayó el pelo. Sí. Se queman los órganos internos y, como si fuera poco, los lugares más sensibles son los que sufren con más radiación, como por ejemplo la médula ósea. Una persona puede absorber hasta 3 rótens. Ahora, en los lugares como Chernobyl hay cerca de 30. Cuando esta radioactividad se fue a la ciudad, empezaron a causar muertes, como toda la gente que estaba observando en el puente. Una cosa que vamos a aclarar es que la radiación se mide por el efecto que tiene la radiación en el cuerpo humano depende de la cantidad de tiempo que uno permanece expuesto.
Así es. Si tú prendes un fuego, por ejemplo, y puedes pasar la mano por encima del fuego, no te quemas. Pero si la dejas puesta, te quemas. Es como igual. Y me imagino que debe ser como una especie de fuego que no calienta y que no se siente, pero te quema igual. Pero Por después... eso que en la serie incluso muestran que uno de los bomberos toma un pedazo del de grafito. de grafito. Y se le quema la no, mano. No siente calor, claro. Pero después se le quema la mano. Hay otra cosa que pasó que no lo pusieron en la serie por tiempo. Hay un montón de cosas que pasaron obviamente que no están en la serie. Había un tipo que lleva a otro y parece que no tenía guantes o algo así. Y después cuando se saca la polera tenía una quemazón en la espalda con la forma de la mano del compañero que había, del camarada. Le había quemado. Qué terrible. Sí. La evacuación empezó solo después de 2 días. Ellos querían esconder lo que pasó. La cadena de comando no deja que evacúen a las personas que eran necesarios. Los 3 que bajaron para drenar el agua era un ingeniero, que era el ingeniero de turno, y 2 voluntarios. Y el ingeniero de turno tuvo que ir más o menos que obligado porque era el único que sabía cómo drenar el agua que había en la planta para que no pasara otra explosión. Entonces tenían que hacerlo manualmente. Porque el problema era porque ellos tenían una reserva de agua para enfriar las turbinas. Entonces, cuando se generó la lava y empezó a bajar, existía la posibilidad de que la lava llegase a uno de estos contenedores de agua, lo que iba a causar que el agua se evaporara rápidamente, lo que iba a causar otra explosión. Ajá. Y esa lava es lava radioactiva, entonces todo el vapor de agua que saliera iba a salir radioactivo. Porque la lava estaba a 3000 grados y al momento de que se tuviese contacto con el agua iba a liberar gas hidrógeno, o sea, ¡kabum!, bomba de hidrógeno. De los 3 voluntarios que bajaron para abrir las compuertas y drenar, solamente uno murió y el resto sigue vivo hasta el día de hoy. Tuvieron que traer los mineros para evitar que la lava llegase a la reserva natural de agua que estaba más abajo aún. Si no, el agua de Europa o del Mar Negro estaría completamente comprometida. Y él se llamaría el Mar Verde. Porque se llamaría el radioactividad Mar verde, ¿no? Sí, radioactividad verde y azul. Yeah. Pero más verde que azul. Sí. Es verde por los Simpsons. Sí. Por eso que es verde. Yo nunca vi el contenido de uno de estos tarros de radioactividad. ¿Será que es verde? Sí, pues, es verde. no tengo idea. Yo pensé que era... Debe ser agua, no sé. Los mineros tuvieron que cavar 12 metros por abajo del reactor para comenzar a subir y cavar una cámara de unos 30 metros para poder llevar refrigeración y detener la lava, para que no llegara hasta el agua. De los mineros, la mayoría sobrevivió. Solo algunos murieron. Que los que murieron generalmente eran los que no se sacaron la ropa. Los que no se sacaron la ropa, exactamente. No. Los mineros que murieron fueron los que, por ejemplo, iban a tomar agua y caía arena radioactiva en el agua y se la tomaban juntos, cosas así. Y hay un documental de 2010 donde incluso hay hartos mineros que salen para contar su experiencia, su historia. A pesar de la gravedad del accidente, la población de Pripyat solo comenzó a ser evacuada 36 horas después de la explosión. La ciudad, que estaba en el norte de la actual Ucrania, contaba más o menos con 50.000 habitantes, según esta fuente, que fueron evacuados en 1.200 buses enviados por el gobierno soviético. La gente que fue evacuada les dijeron que volverían a sus casas y tenían que dejar todo para atrás. Los buses pasaban a buscar a la gente en las puertas de sus casas. La ciudad hasta hoy está lleno de cosas de la gente que dejó para atrás. Una de las cosas interesantes que no están en los registros es que el Día del Trabajador pasó durante este evento. Sí, por eso también querían ocultarlo para no causar pánico. Y le dijeron a la gente que se le iba a celebrar igual. Entonces había un festival con ferias y gente tomando y todo el mundo en la calle. Lo más importante que ocurría en ese lugar.
Exacto. Entonces, y de hecho, no están los relatos oficiales, pero hay pruebas porque hay gente que sacó fotos de la gente en la calle conmemorando el Día del Trabajador. Sí. Se demoraron 18 días en avisar por televisión que había pasado el accidente. Y ahora, en 2016, tuvieron que colocar otro sarcófago. ¿Sí? Que debería durar algo así de 200 a 300 años, manteniendo la radioactividad por dentro y que después de eso va a tener que ser cambiado. Por suerte los rusos tienen experiencia con estas muñecas rusas. Costó como 2 billones Oye, eran chistes. de euros. Qué caro. 2 billones La muñeca de euros rusa le más costó cara a de Ucrania. Podrían pintarlo Claro. rojo. Pero es eso realmente. Hay un cofre sobre un cofre sobre un cofre sobre un cofre. Uh-huh. Porque la radioactividad no para de salir. Es tétrico Se que va a le llamen demorar como no sé sarcófago. cuántos millones. Sí. Es para que no salga. Claro, de contenido. Igual que los sarcófagos de las personas. Para que no salga. Hay una cosa interesante que te puedo mencionar. Viste que el símbolo radioactivo lo conocemos todos, ¿no es cierto? Así como 3 triángulos que parece estos spin fidget que uno juega, estos spinners. Sí. Cuando inventaron ese símbolo y el símbolo de biohazard, de así como producto biológico peligroso que tiene como un símbolo como unas medias lunas, que son como medios puntúos así. Sí. Son como 3 medias lunas con un círculo al medio. Uh-huh. Que es típico que salen películas de zombies y cosas así. Sí. Esos símbolos los inventaron, los tuvieron que crear, ¿no es cierto? Obviamente antes no existían. Y la forma en que los crearon fue un estudio. No fue así al azar. No fue así como que, mira, ya inventé estos símbolos, usémoslos. No. Antes de eso usaban así como colores o letras para marcar que algo era peligroso, radioactivo. Entonces tenían que encontrar una simbología que durara en el tiempo y que la gente pudiera entenderlo. Entonces hicieron varios símbolos y a harta gente les dijeron que los vieran. Los símbolos. Después les mostraron varios símbolos de nuevo. Después les dijeron que indicaran qué símbolos eran los que más se acordaban y que no estuvieran relacionados con nada más, con otra cosa, que no tuvieran así como que este símbolo me da la sensación de que tiene que ver con esto, ¿me entiendes? Entonces estos dos símbolos, el de radioactividad y el de biohazard, no eran los que menos la gente relacionó con nada. Eran como unos símbolos que se acordaba la gente que los había visto, pero no los podía conectar con nada. Entonces eran como símbolos únicos y fáciles de recordar. Y antes de hacer esos símbolos pensaron, ¿cómo marcamos estos sitios donde están estos depósitos de desechos tóxicos o radioactivos? Y una idea era construir así como unas especies de puntas, como una cosa así como media tétrica arriba, cosa que la gente así como que no se acercara, pero obviamente hubiera causado lo opuesto. La gente le hubiera llamado la atención, hubiera ido a mirar. Sí, son curiosos. Porque tienen que hacer cosas que duren en el tiempo, así cientos de años. Uh-huh. Entonces, con otros símbolos en el pasado, como el símbolo de veneno, por ejemplo, que es como una calavera, que parece como un símbolo de pirata. Si tú ves eso ahora, tú lo relacionas con piratas. Y está todo eso súper romantizado, entonces se pierde como la sensación de peligro. Entonces es súper malo de que hagan así como poleras o lo conviertan como en un símbolo popular, así como un símbolo pop. Sí. No es bueno eso, porque la idea es que simbolice, que sea claro que eso es radioactivo. Y si, a menos que tu bolera sea radioactiva, no debería tener un símbolo de radioactividad. Claro. A menos que tú no seas radioactivo. Claro, a menos que sí seas radioactivo. Así fueron como se crearon esos símbolos. Me encontré interesante. Excelente. Bueno, además de la evacuación de la región, que le hicieron a las personas dejar sus cosas y los animales hacia atrás, el gobierno soviético creó una zona de exclusión, la cual incluía locales que presentaban alto riesgo para las personas. Con esto, un radio de 30 kilómetros de distancia de la planta de Chernobyl fue evacuado. Así que, como todo buen gobierno, que se dice buen gobierno, creó una comisión para lidiar con este problema. La escritora Svetlana Alexievich dice que fueron movilizados alrededor de 800.000 personas. Esa tiene puros amigos rusos. Sí. Que nadie puede decir su nombre. Un grupo llamado de liquidadores realizaban varias tareas,
como las de matar animalitos, enterrar cosas y hacer mediciones de radiación. Obviamente, casi nadie sabía de los riesgos que corrían con el trabajo que estaban realizando. Y claro, serían recompensados con un mejor salario que el salario promedio de la época y la gloria de ayudar a la madre patria, claramente. Sabes que en estos artículos nuevos que aparecieron, que están apareciendo información nueva ahora, gracias a la serie. Sí. Están siendo gente apareciendo que critica la serie. Cuando la serie está basada en un par de libros, y los libros no fueron criticados en su momento, pero la serie Claro que sí no. porque tiene más visibilidad. Dicen que un tipo decía pues que no les dieron pago a nadie, ni premios, ni siquiera los aplaudieron porque era su trabajo simplemente. Sí. A lo mejor eso fue como dramatizado, porque la serie de Chernobyl es un homenaje a los que nunca fueron reconocidos y fueron como héroes como De hecho, la personaje de la... Hay una personaje que es como... Espérate, déjame verlo aquí. Te voy a decir al tiro el nombre porque se me fue. No sale. No sale. No sale porque no Y no existe. Exacto. Entonces, el La personaje científica. de la científica es la que representa como todo el equipo que Claro. está ayudando al doctor que se suicidó. Claro, porque Que de hecho están las cintas. Las Sí. cintas las puedes escuchar. Hay versiones en español de las cintas también. sí, lo voy a buscar. Sí, hay gente que leyó las cintas, que hizo la traducción de los textos y los leyeron. Bien. El gobierno de Rusia en ese tiempo era súper como machista, pues todos los líderes son hombres. Pero en la comunidad científica había un montón de mujeres. O sea, en la parte Sí. científica eran como bien progresistas. En ese sentido, Claro, sí. por eso es que pusieron a una mujer para representarla. Entonces, para contener la radioactividad que estaba en el núcleo, necesitaban sacar el grafito del techo y tirar plomo y concreto. Y esto lo hicieron con la fuerza de los biorobots. Los biorobots. ¿Sabes qué son biorobots? Son personas. Son bueno. rusos, son soviéticos. Ya. Esos son biorobots. Los helicópteros que podían tratar de acercarse, podían caerse, explotar o empezar a funcionar mal. Y dependiendo del lugar por donde volaban, podía haber hasta 50 grados. Cuando estaban por hacer el primer sarcófago y estaban montando la estructura, fue cuando descubrieron que había grafito en el techo de la planta. O sea, se demoraron un buen tiempo. Y tenían que tirar esos pedazos de ahí. Así que trataron primero con robots normales, de esos que van al espacio. Y trataron de usarlos. Pero al final... Era un robot como de una tuvieron que planta de enviar- una fábrica. Eso, eran robotitos que iban con rueditas Sí. y tomaban los pedacitos y los tiraban. Porque los robots que trataban de enviar funcionaban un rato y después paraban de funcionar o se echaban a perder o se avariaban, pero no era instantáneo. ¿Te acuerdas? Los robots igual funcionaban un poco. ¿Te acuerdas por Porque qué no funcionaban? Es por la red, no me acuerdo. Porque cuando les pidieron los robots a los alemanes, les dijeron, Les mintieron les dijeron con la la- cantidad sí. de radiación que había y les mintieron. Había mucha Sí, más bajaron la radiación. radiación, Entonces estaban sí. usando la información como de propaganda pública. Entonces esos Sí. robots nunca iban a funcionar porque no estaban hechos para esa radiación. Si les hubieran Porque dicho la ellos- verdad, a lo mejor hubieran dicho no tenemos. Es que los rusos no tenían robots. Ellos mandaron un robot que fue al espacio y no aguantó la radiación. No, pues se echó a perder el tiro. Y el robot que les prestó Alemania, ellos nunca iban a decir cuánta radiación había por esto Claro. de que era una pérdida para Y ellos. lo otro es que al principio de la serie dicen pues, que hay esta cierta cantidad de radiación que no es tanta. Y el problema es que estos medidores de radiación que tenían eran como más pequeños, más chicos, entonces no medían tanto. Y ese era el límite Tenía un de que límite. tenían esos medidores. Sí. Y después cuando lleva medidores que que permitían un rango más alto, ahí se dieron cuenta recién de la cantidad real de radiación que había. Eran como porque Era como los el- líderes decían como, pero ¿cuánto dice que tiene? No, hay 2000. Claro, Ya, pero es como, 2000 está bien. que tú tienes un termómetro que va a 100 grados y lo llevas al Eso. sol. Y dices, no, si hay 100 grados acá, mira mi Son 100 termómetro. grados, mira. Exactamente. Mira mi Se derritió mi termómetro. termómetro. De hecho, hay uno de los robots que perdió el control y se tiró hacia el reactor. Saltó por el techo. Ujú. Y después tuvieron que tratar de sacarlo y todo. Entonces, fue más caos.
La radiación va a demorar entre 200 o 300.000 años 300.000 para terminar. años. Wow. Para terminar dentro del sarcófago. Si hubiesen explotado los 3 reactores que faltaban, la mitad de Europa no existiría más. El yodo ayuda a la glándula de la tiroides, que produce nuestras hormonas cuando tienes un exceso. Yeah. Entonces, el yodo del cuerpo empieza a expulsar ese exceso a través de esa glándula. Y así se libera radiación. Así las personas liberan radiación. Por eso que en las ciudades cerca empezaron a distribuir píldoras de yodo. Yeah. Y en Chernobyl no habían píldoras. Así que la gente agarraba el yodo líquido, esto es para las heridas, los diluían en agua o en vodka y se lo tomaban. Porque el exceso de yodo en el cuerpo hace que la tiroides empiece a expulsar este yodo con exceso este exceso de yodo, que es el que atrapa la radioactividad y la expulsa. Yeah. James Mahaffey cuenta en Atomic Accident, que es un libro de él, lo que pasó desde la perspectiva de los extranjeros. En Finlandia importaron reactores nucleares soviéticos y, viendo cómo no eran seguros, instalaron detectores de radiación por todo el país. Cuando detectaron una nube de material radioactivo, llegando en abril de 86, supieron que, junto con Cliff, que era el primero que empecé a contar, que era la misma radiación que él había detectado en Suecia, por la dirección del viento, pudieron concluir que existía un accidente nuclear en una planta soviética. A pesar de esto, la Unión Soviética negó que había algún problema. Durante este tiempo, la Unión Soviética trató de bajarle el perfil al accidente. Esto pasó el día 26 de abril a la 1:23 y los suecos lo detectaron el 28 a las 9:30. Y a las 21 horas de ese mismo día, la red de noticias soviéticas declaró: un accidente ocurrió en la planta nuclear de Chernóbil. Medidas están siendo tomadas. Así, para eliminar consecuencias del accidente. Ayuda necesaria a los afectados está siendo dada. Fue establecida una comisión del gobierno. Y ese fue el mensaje de la Unión Soviética para el mundo. Entre la explosión y el comunicado pasaron 91 horas, en lo que personas ya habían muerto y otras habían sido evacuadas y movilizadas. Ahora, ¿cuántas muertes fueron directas o indirectamente? Hasta el día de hoy esto es debatido. La prensa soviética... Debatido y difícil de saber también, porque los que son afectados menos no se queman, sino que les produce cáncer. Pero es difícil saber si es cáncer causado por la radiación o por cáncer. Cáncer natural. Que el cáncer es natural, así que no te preocupes. Sí, no, todo da cáncer. Sí. La prensa soviética le culpó a los gobernantes, bajando la credibilidad de la Unión. En los noticiarios se hablaba de algo así como 2.000 muertos. En los noticiarios aquí. En América se hablaba de algo así como 2.000 muertos directos. Pero aún así, la cifra en ese momento era solo de 31, por lo que sabemos hoy. Este tipo de noticias eran consecuencias de lo poco específicas que eran las informaciones que salían de la Unión Soviética por causa de la Guerra Fría. Entonces, toda la información que venía para Latinoamérica pasaba primero por los Estados Unidos. Una de las razones por la que existía este silencio era que el reactor era utilizado para la producción de plutonio. Estaban evitando que sus enemigos supieran que tenían la capacidad para producir este material. O sea, para producir bombas atómicas. Indiferente del costo humano que esto podía tener o que tenían que aceptar que estaban pasando por dificultades. El desastre de Chernobyl ha causado problemas hasta el día de hoy en Europa, al punto que hay leyes para medir la radiación de cualquier producto que va a ser consumido por los seres humanos. Así también hay rastros de radiación en personas o mutaciones que existen hasta nuestros días, como cáncer y aumentos de pedidos de abortos por algunas personas por miedo al efecto de la radiación, y mutantes, no así como mutantes que comen gente. Como los de Fallout 4, como los de Fallout. Pero esto, claro, como los de Fallout.
esto también tuvo algunas consecuencias positivas, entre comillas, o por lo menos aprendimos algo. En 89 crearon una asociación de operadores nucleares para intercambiar información sobre la seguridad en distintas plantas nucleares alrededor del mundo. Existen 2 acuerdos que la ONU hizo después de este accidente. La Convención de Asistencia en caso de un accidente nuclear o emergencia radiológica y la Convención de Alarma Anticipado de un accidente nuclear. En 94 es firmada la Convención sobre la Seguridad Nuclear y en 2015 esta convención fue actualizada por lo que pasó el 2011 en Fukushima, que es el segundo desastre nuclear más grande de la historia, pero que nadie murió por causa de la radiación. Ya hablamos también en el episodio 21 de accidentes nucleares. Exactamente. Incluyendo otros. Y eso. Cuando esto pasó, ¿en qué año dijiste? ¿Cuál? ¿Cuál de todas las cosas? Chernobyl. 86. 86 pasó esto, ¿no es cierto? 3 meses antes de que hubiera pasado esto es cuando explotó el Challenger en Estados Unidos. Entonces la gente estaba así como que estaban en alerta y después pasa este otro catástrofe y lo atribuyeron al fin del mundo y todo eso. La serie... Estaba Mothman, ¿o no? Claro. ¿No estaba Mothman volando por Chernobyl? No lo vieron. Te apuesto que hay gente que dice. Además que sí. Te apuesto que hay gente que debe decir que hay. Seguro que sí. Grit Metzen sacó la información para hacer Chernobyl, la serie del documental dramático que dice que es un docudrama. Sí, y es de terror también. De 2 libros diferentes, uno que se llama Las voces de Chernobyl, de donde sale la historia de la niña esta que está embarazada. Y otro que se llama Medianoche en Chernobyl. Y hay otro libro más que y hay otro libro más que se llama Chernobyl 1-2340, que parece que es la hora exacta en que ocurrió. Así que vamos a dejar los links en la página por si los quieren revisar esos libros si quieren saber más. Y con la aparición esta de la serie hay un montón de críticas y a lo mejor van a empezar a salir producciones nuevas, a lo mejor rusas, soviéticas con otros puntos de vista. Claro. Los soviéticos van a viajar en el tiempo para corregirlo, claro. Ténganse. Claro, ellos les duele de que hubieran... Bueno, ellos creen que cualquier cosa que hace cualquier persona de Estados Unidos es América lo que está haciendo el gobierno. Sí, pero claramente. No. Fue el productor de HBO, no. Entonces, a lo mejor sacan su propia versión. Claro. Es lo que tú crees. Bueno, no puede ser porque la razón por la que el productor hizo esta serie es para alertar a la gente de lo malo que puede ocurrir cuando el gobierno miente. Entonces es una crítica al gobierno de Estados Unidos. Porque dice en el podcast que no había mejor momento de poder haber creado esta serie. Entonces en parte también es una crítica a las mentiras del gobierno. Excelente. Así que y por lo menos en mi punto de vista los rusos es una especie humana que es admirada por todas partes por lo ¿cómo se dice así? Como duros de matar, como endurance, rugged, personas con grit y todas esas cosas que no sé cómo se dice en español. Ya, no lo voy a poner. Se me fue también. Si no te ayudaría. Ya, la página vamos a dejar algunas fotos interesantes. Incluso tenemos una lista de los actores de la serie con la foto de la persona real. Y estábamos viendo la iguales. Son iguales, sí. Ya, ¿tenemos algunos saludos esta semana, Christopher? Tenemos algunos. Carolina Arambuena dice: hola, los empecé a seguir hace unas semanas y ya voy en el capítulo 77. Los escucho a veces cuando tomo desayuno o mientras cocino o caminando, todo por Spotify. Me encantan sus programas, los temas interesantes y me da lo mismo que se rían mucho. Los siento casi como ese par de amigos simpáticos con los que uno se queda a conversar en la fiesta fome. Claro, la fiesta fome es como la vida, ¿cachai? Nosotros no vamos a fiestas fome. Sí, no vamos a fiestas, ¿verdad? Un gran abrazo desde Santiago, Chile. Gracias, Carolina. En el episodio anterior de Leopoldo II, Macarena Varas dejó un mensaje.
Dice, chicos, me morí de la risa con las comparaciones de Star Wars. Excelente capítulo. ¿O no? ¿Se murió? ¿Qué? ¿Se murió? Dijo, me morí de la... ¿Verdad? La matamos. Somos homicidas. Excelente capítulo. Vivo en la comuna de El Monte, región metropolitana de Chile, en el sector muy campo. Como llego tarde del trabajo, he tenido las peores alucinaciones escuchando capítulos como Hombres de Negro caminando en la oscuridad con tiniebla y olor a leña. Créanme que miro para todos lados esperando que no se me aparezca algún monstruo en el camino. Me encanta esa sensación. Jaja, me encanta esa sensación. Saludos, saludos y sigan siendo tan increíbles como lo han sido hasta ahora. Podríamos hacer un episodio de leyendas y mitos, monstruos de El Monte. Juan Ortiz dice, solo quiero felicitarlos por su exitoso podcast. Los escucho todos los días e incluso ya estoy repitiendo podcasts porque son demasiado interesantes y te enganchan con sus relatos. Saludos desde Medellín, Colombia. Medellín. Colombia, perdón. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Manuel Ávila en YouTube dice, felicidades, es un buen podcast y muy entretenido. Saludos desde Ciudad de México. Y no sé si ya hicieron episodios sobre Nikola Tesla. Si no ese es el caso, sería bueno que hicieran un episodio sobre él. Me solía encantar Nikola Tesla, pero después se volvió tan como famoso y hay tanta información. Ay, ya no me gusta porque... Claro, a mí me gustaba cuando no era famoso. Claro, hipster. Como hipster. Claro, a mí me gustaba Nikola Tesla antes de ser famoso. Claro. Antes de ser popular. Así que sí, igual es interesante. Me gusta esa teoría esa que trataba de hacer electricidad inalámbrica. Porque ¿qué puede salir mal? Claro. No, funcionaría bien. El problema es que se necesita demasiada energía. Se pierde demasiada energía. Bueno, para eso tenemos plantas nucleares. Claro, por eso. Y Emerson Tovar dice, él nos dejó una recomendación y les agradecemos siempre que nos dejan recomendaciones en Facebook. Dice, hola, los escucho hace poco y ya voy en el episodio 50 y los oigo en el camino al trabajo y a casa y cuando saco mis perros. Me encantó el de los payasos y me encanta el misticismo y curiosidad que le imprimen a las historias. Soy de Colombia y los escucho en República Dominicana. Si es posible que hablen de adicciones extrañas. Saludos. Saludos, Emerson. Saludos. Hay un mensaje acá que nos dejó, dice QWHK7F en Podbean, en el episodio anterior. Ah, excelente. Dice, hola, parece que es una chica por la foto, aparentemente. Dice, por favor hagan un episodio sobre el accidente de Chernobyl. Saludos desde Colombia. Siempre espero sus episodios con ansias locas. Bueno. Bueno, ya, está bien. Listo. Listo, ya está. Ahí está el episodio, listo. Espino y dijo, hola, yo ya les había escrito por Facebook. Como los escucho desde el trabajo, en aquella ocasión escribí a las prisas y no me tomé el tiempo de revisar lo escrito. En consecuencia, debido a mis reiteradas faltas en la redacción, puntuación y errores tipográficos, ustedes asumieron que yo no hablaba español como primer idioma, sumado al hecho de que escribo desde Australia, o sea, escribe al revés. Me gusta que aborde temas de historia. Hay cientos de historias increíbles que merecen ser desempolvadas. ¿Han escuchado a la colombiana Diana Uribe? Deberían de recomendarla para quien no la ha descubierto aún. Sigo viviendo en Adelaide y aún les debo la fotografía de la estación de Somerton. Por favor, mándanos la fotografía de Somerton. Y eso, con un dedito para arriba. Contigo y que diga peor caso. Perdón porque en la arena de Somerton. Pensamos que era tirado como con una empanadita en la mano, así. Eterno. Sí, también. y muerto para en la playa también. Si no sabes las referencias, mándenos un... Sí, escuchen el episodio del hombre Somerton. Eso. Ya, y eso. Dale, muchas gracias a todos por los mensajes que nos enviaron. Si quieren enviarnos mensajes, estamos en todas las redes sociales por Peor Caso y en Instagram hay un grupo donde pueden mandar comentarios y también información, artículos, fotos. En Facebook. En Facebook. ¿Qué dije? Instagram. Facebook. Así que a mí me pueden encontrar en Twitter si quieren en aloyola37 y a Christopher.
Búsqueme como Twitofer, que me encuentren. Twitter. O nos pueden mandar email a armando@peorcaso.com o a christopher@peorcaso.com. Así es Eso. simple. O a peorcaso@peorcaso.com. Donde quieran. Donde quieran. Ya, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.